El vaso se estrelló contra la pared con una violencia que hizo callar a toda la sala. El sonido del cristal rompiéndose fue como un disparo en medio de la música estridente y las risas ebrias. Todos giraron la cabeza al unísono, congelados en el tiempo, mientras Fabio Agostini avanzaba con los puños cerrados y los ojos inyectados en sangre, directamente hacia Stefano Piccioni. No hubo advertencia, no hubo palabras previas, solo el instinto primitivo de un hombre que siente que su territorio ha sido violado de la manera más humillante posible. Stefano, con esa sonrisa arrogante que suele caracterizarlo, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que el primer empujón lo desestabilizara por completo. Celine Santos soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el pánico absoluto de ver cómo dos de los hombres más fuertes de la casa estaban a punto de destrozarse mutuamente. El aire se volvió denso, irrespirable. La fiesta, que segundos antes era un caos alegre de baile y alcohol, se transformó instantáneamente en una zona de guerra silenciosa donde todos contenían la respiración esperando el siguiente movimiento. Pero para entender por qué llegamos a este punto de no retorno, tenemos que retroceder unas horas. La noche había comenzado con una promesa diferente. Era una de esas fiestas temáticas que la producción organiza para romper la monotonía de la convivencia, para sacar a los participantes de su rutina y exponer sus nervios al límite bajo la excusa del entretenimiento. La iluminación era tenue, roja y azul, creando sombras alargadas que distorsionaban las expresiones de los rostros. El alcohol fluía libremente, no tanto por la cantidad, sino por la tensión acumulada de semanas encerrados, de miradas cruzadas, de alianzas rotas y de secretos que pesaban más que cualquier equipaje. Fabio Agostini había llegado a la fiesta con una actitud distante. Se le veía cansado, con esa carga invisible que lleva sobre sus hombros desde que entró a la casa. Sabemos que Fabio es un hombre de pasiones intensas, un artista que vive todo con una profundidad dramática. Pero esa noche algo era distinto. Sus ojos no dejaban de seguir a Celine Santos. Celine, por su parte, intentaba mantener la compostura. Es una mujer fuerte, luchadora, que ha demostrado tener una columna vertebral de acero frente a las críticas y los juegos sucios. Pero esa noche la presión era asfixiante. Llevaba semanas recibiendo indirectas, comentarios velados y una tensión constante por parte de Stefano Piccioni. Stefano, el italiano carismático, siempre ha sabido cómo moverse en estos entornos. Usa su encanto como una arma, una herramienta para desarmar a las mujeres y provocar a los hombres. No es sutil, nunca lo ha sido, y con Celine, su insistencia había cruzado la línea de lo divertido para convertirse en algo obsceno, algo predatorio. Fabio lo sabía, lo veía cada vez que Stefano se acercaba demasiado, cada vez que su mano rozaba el brazo de Celine, cada vez que le susurraba algo al oído que la hacía apartarse con incomodidad visible. La dinámica entre los tres era una bomba de tiempo esperando la chispa. Fabio y Celine habían tenido momentos de conexión genuina dentro de la casa. No era necesariamente un romance declarado, pero había una complicidad, un respeto mutuo nacido de la vulnerabilidad compartida. Fabio, con su historia de superación y su intensidad emocional, encontraba en Celine a alguien que entendía el peso de ser juzgado constantemente. Y Celine, en Fabio, veía a un protector, alguien cuya lealtad no estaba en duda. Pero Stefano no entendía de matices. Para él, todo era un juego de conquista, una competencia de egos. Y ver a Fabio, el rival, tan cercano a Celine, era un desafío que su ego no podía ignorar. Las primeras horas de la fiesta transcurrieron con una tensión eléctrica. Kenny Rodríguez intentaba animar el ambiente con sus bromas habituales, tratando de que la gente bailara, de que se olvidaran de las cámaras por un momento. Josh Martínez observaba desde la barra, analizando cada movimiento, sabiendo que en ese reality cada gesto puede ser usado en tu contra en la siguiente nominación. Horacio Pancheri mantenía su postura elegante, distante, como si todo aquello estuviera por debajo de su categoría. Pero nadie podía ignorar el triángulo formado en el centro de la sala. Stefano no dejaba de buscar a Celine. La acorralaba literalmente. Cada vez que ella intentaba escapar hacia el grupo de Curvy Selma o hacia el Divo, Stefano aparecía de la nada, bloqueando su camino, con esa sonrisa de superioridad que tanto irrita a los demás participantes. Fabio observaba desde la esquina, apretando los dientes. Bebió un trago largo, sintiendo cómo el líquido ardiente bajaba por su garganta, pero no lograba calmar el fuego que sentía en el pecho. No era solo celos, era indignación.
Era la furia de ver cómo un hombre falta al respeto a una mujer que ha demostrado valer más que cualquiera de los juegos sucios de la casa. Fabio no es un hombre violento por naturaleza, pero tiene un sentido del honor muy marcado. Y ver a Celina incómoda, viendo cómo Stefano la tocaba sin su consentimiento pleno, cómo la invadía espacialmente, fue encendiendo una mecha lenta pero implacable. El momento clave ocurrió cuando la música bajó de volumen. Stefano, embriagado por el alcohol y por la tensión de las cámaras, decidió que era el momento de dar el golpe final. Se acercó a Celine, que estaba hablando tranquilamente con Luis Coronel, y sin previo aviso la tomó de la cintura. No fue un abrazo amistoso, fue una posesión. Celine se tensó inmediatamente, intentando zafarse, diciendo algo que las cámaras captaron como un «déjame», claro y firme. Pero Stefano no escuchó, o peor aún, eligió no escuchar. Sonrió a la cámara como si fuera parte del espectáculo, y entonces cometió el error fatal. Se inclinó y la besó. No fue un beso fugaz, fue un beso prolongado, forzado, impuesto contra la voluntad evidente de ella. El silencio que siguió fue aterrador. Celine lo empujó con fuerza, limpiándose la boca con el dorso de la mano, con una expresión de asco y rabia mezcladas. Sus ojos buscaron ayuda, buscaron una salida, y se encontraron con los de Fabio. En ese instante, algo se rompió dentro de él. La contención desapareció. La razón fue eclipsada por una ira ciega, primaria. Fabio dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso era una sentencia. Los demás participantes, incluidos Kenzo Nudo y Jordán Martínez, que estaban cerca, se apartaron instintivamente, reconociendo el peligro inminente. Sabían que Fabio no iba a hablar, iba a actuar. Cuando Fabio llegó frente a Stefano, el italiano aún tenía esa media sonrisa burlona en los labios, quizás pensando que todo era parte del juego, que Fabio no se atrevería a hacer nada frente a las cámaras y el público. Ese fue su segundo error. Subestimó la profundidad del sentimiento de Fabio. Subestimó el respeto que Fabio tiene por Celine. Fabio no dijo nada al principio, solo lo miró, con una intensidad que helaba la sangre. Luego, sin mediar palabra, lanzó el primer golpe verbal, una acusación directa de falta de respeto, de abuso. Stefano, defendiéndose con la arrogancia, respondió con una risa nerviosa, tratando de minimizar lo ocurrido, diciendo que era solo una broma, que no hay que ser tan sensibles. Esa frase fue la gasolina al fuego, una broma. Para Fabio, reducir el acoso y el beso forzado a una broma era la ofensa máxima. Fue entonces cuando explotó. El empujón inicial fue solo el comienzo. Lo que siguió fue una avalancha de frustración acumulada. Fabio agarró a Stefano de la camisa, sacudiéndolo con fuerza. Stefano intentó defenderse, lanzando codazos, pero la sorpresa y la culpa lo hacían torpe. Celine gritaba, intentando separarlos, llorando ahora, no por miedo, sino por la impotencia de ver cómo la situación escalaba fuera de control. Horacio Pancheri y Josh Martínez finalmente intervinieron, tirando de Fabio hacia atrás, sujetándolo con dificultad porque la adrenalina le daba una fuerza sobrenatural. Stefano, recuperado del shock inicial, adoptó una postura defensiva, ajustándose la ropa, tratando de recuperar la dignidad perdida, pero sus manos temblaban. Ya no sonreía. La máscara había caído. Todos vieron la verdad. No era un juego, era agresión, era falta de respeto. Era un hombre usando su posición y su fuerza para imponerse sobre una mujer que decía no. Y era otro hombre, Fabio, dispuesto a perder su lugar en el concurso, su reputación, todo, con tal de defender la dignidad de ella. La producción cortó la transmisión de audio momentáneamente, pero las imágenes seguían fluyendo. Se vio a los productores entrando a la sala, separando físicamente a los contendientes. A Fabio lo llevaron a una habitación aparte, donde permaneció durante horas, enfriando la cabeza, reflexionando sobre lo que había hecho. A Stefano se le pidió explicaciones, pero sus respuestas fueron evasivas, cargadas de justificaciones vacías. Celine fue consolada por Curby Selma y el Divo, quienes la abrazaron, ofreciéndole un refugio seguro en medio del caos. Lo que ocurrió después de la pelea cambió la dinámica de la casa para siempre. Las alianzas se reconfiguraron, nadie podía permanecer neutral. O estabas con Fabio defendiendo el acto de protección, o estabas con Stefano justificando el juego. Pero la mayoría en el fondo sabía quién tenía la razón. La audiencia en redes sociales explotó. Los hashtags apoyando a Celine y a Fabio inundaron las plataformas. La narrativa de Stefano como el galán divertido se desmoronó en cuestión de minutos, revelando la cara oscura de su comportamiento.
Fabio, aunque arriesgaba la expulsión por violencia, se ganó el respeto de muchos que vieron en él a un hombre de principios, alguien que no dudó en poner el cuerpo cuando las palabras ya no servían. En los días siguientes, la tensión en la casa fue palpable. Stefano evitaba mirar a Fabio a los ojos. Caminaba cabizbajo, sabiendo que había perdido el apoyo del público y de sus compañeros. Celine, por su parte, encontró una nueva fortaleza. No se escondió. Salió a hablar claro, denunciando lo sucedido sin rodeos, estableciendo límites claros. Su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas mujeres que ven el programa. Fabio, por su lado, asumió las consecuencias de sus actos. No se arrepintió de defenderla, pero sí lamentó haber perdido los estribos de esa manera. Aprendió que la justicia no siempre se impone con los puños, pero que a veces los puños son el único lenguaje que ciertos individuos entienden. Esta situación nos obliga a reflexionar sobre lo que normalizamos en nombre del entretenimiento. ¿Hasta dónde llega el juego? ¿Cuándo deja de ser diversión para convertirse en abuso? La Casa de los Famosos no es solo un reality, es un espejo de la sociedad, con todas sus virtudes y sus defectos. Y en este espejo vimos claramente la diferencia entre quien respeta y quien cree que tiene derecho sobre el cuerpo de los demás. Vimos la valentía de quien defiende lo correcto, incluso cuando cuesta caro. Y vimos la cobardía de quien se esconde detrás de una cámara y una sonrisa falsa para justificar sus acciones. Personalmente creo que Fabio hizo lo que muchos hubiéramos querido hacer, pero no nos atrevemos. No defiendo la violencia como solución, nunca. La violencia engendra más violencia y deja cicatrices que tardan en cerrar. Pero entiendo la reacción humana ante la injusticia flagrante. Entiendo la rabia de ver a alguien vulnerable siendo atacado. Fabio no actuó por odio, actuó por amor al prójimo, por respeto. Y en un mundo donde a menudo somos espectadores pasivos del sufrimiento ajeno, su reacción, aunque imperfecta, fue profundamente humana. Stefano, en cambio, representa esa cultura tóxica que cree que el no es un desafío, que la insistencia es romanticismo y que los límites son opcionales. Esa mentalidad debe ser erradicada, no celebrada. Celine merece todo nuestro apoyo. No fue una víctima pasiva, fue una superviviente que mantuvo su dignidad intacta frente a la humillación pública. Su fuerza es inspiradora. Y Fabio, a pesar de la controversia, demostró que la lealtad y el honor aún existen, aunque a veces vengan envueltos en caos. Esta historia no termina aquí. Las consecuencias dentro del juego serán severas. Habrá nominaciones, habrá despedidas, habrá lágrimas. Pero lo que queda grabado en la memoria colectiva es la lección. El respeto no es negociable, y quien no lo entiende, tarde o temprano, se encontrará con un muro contra el cual chocar. La noche terminó, pero las secuelas apenas comienzan. La casa ya no es la misma. Los participantes caminan sobre cáscaras de huevo, sabiendo que cualquier paso en falso puede tener repercusiones reales, fuera de la pantalla. La línea entre el personaje y la persona se ha difuminado, y la verdad, cruda y desnuda, ha salido a la luz. Y esa verdad duele, pero también libera. Libera a Celine de la culpa impostada, libera a Fabio de la duda sobre su integridad, y condena a Stefano a enfrentar el juicio más duro de todos, el de su propia conciencia, si es que le queda alguna. Mientras escribo esto, pienso en lo frágil que es la convivencia cuando faltan los valores básicos. Pienso en cuántas situaciones similares ocurren fuera de las cámaras, en silencio, sin testigos, sin héroes que intervengan. Por eso es importante visibilizarlo, por eso es importante que Celine hable, por eso es importante que Fabio haya actuado, aunque sea de forma imperfecta. Porque al final lo que importa no es quién gana el premio millonario, sino quién mantiene su humanidad intacta al salir de allí. Y en esa batalla invisible hay ganadores claros y perdedores evidentes. La tensión sigue latente. Cada mirada entre Fabio y Stefano es un recordatorio de lo ocurrido. Cada vez que Celine entra en una habitación, el aire cambia. Los demás participantes, desde Kenny hasta Horacio, deben decidir dónde se posicionan moralmente. No hay término medio, no hay neutralidad posible ante el acoso, y esa es la verdadera prueba de fuego para todos ellos. No la prueba física, no la estrategia de juego, sino la prueba ética. ¿Quiénes son realmente cuando nadie los está premiando? ¿Quiénes son cuando tienen que elegir entre la comodidad del silencio y la incomodidad de la verdad? Este episodio marcará un antes y un después en la temporada. Será recordado no por las risas ni por los bailes, sino por el momento en que la máscara cayó y la realidad golpeó con fuerza.
Y nosotros, como espectadores, tenemos la responsabilidad de no olvidar, de no normalizar, de exigir respeto. Porque al final todos somos parte de esta conversación, todos somos parte de la sociedad que decide qué es aceptable y qué no. Y hoy la línea está clara. Sigue la página y comenta parte 2.